Bienvenidos a todos por acompañarnos en este evento organizado por Benebrid. Tenemos este nuevo evento de Meet and Learn, en el cual vamos a tratar de compartir un par de ideas, y siempre es una buena ocasión para instruirnos de nuevos temas y temas de actualidad. Y en este caso, bueno, tenemos una ocasión importante y bonita para poder presentarles a todos. Muchas gracias a los presentes y muchas gracias también a todos los que nos acompañan por Zoom. De vuelta, bienvenidos a todo este conversatorio: construcción de portafolios de inversión y definición de perfiles de riesgo en estos tiempos. La noche de hoy somos muy afortunados de contar con un panel de expositores de lujo, con muchos años de experiencia y trayectoria en diferentes ramos del mundo de inversiones y finanzas, y que en esta ocasión nos van a compartir algunas ideas y conceptos muy valiosos que estoy seguro que serán de inmensa utilidad para todos. El mundo de hoy es un mundo de inmensos cambios, y cada día pareciera que las cosas suceden a velocidades muy diferentes al pasado, y definitivamente ahora, más que antes, es de suma importancia educarse, prepararse y asesorarse de la mejor manera a la hora de pensar en invertir en instrumentos financieros o en otro tipo de instrumentos. Siempre hay oportunidades, pero es importante saber identificarlas y también saber qué oportunidades son las correctas para cada uno dependiendo de su perfil de riesgo. Esperamos que hoy podamos aprender un poco acerca de esto de nuestros invitados. Les agradezco a todos su tiempo y su confianza en venir a este evento, y les voy a quitar unos minutos más nada más para presentar a nuestros panelistas de hoy. Primero les voy a presentar a Antonino Cuilla. Chulo. ¿Ah? Chulo. Chula. Chula. Cuilla. Cula. ¿Cómo se llama? Chula. Chula. Ok. Antonino es graduado de la Escuela de Finanzas Northeastern University con un double major en Finanzas y Mercado en el 2006, maestría en Finanzas en IESA, Venezuela, en el 2009, socio en AVE Financial Group con 16 años de antigüedad en el grupo y responsable del negocio de gestión patrimonial del grupo, de patrimonial offshore del grupo. De segundo panelista tenemos a José Abo, de aquí de la casa, asesor financiero y analista geopolítico, con muchos años de trayectoria. Conocemos a José, la verdad que con mucho aprecio y admiración. Vamos a dar un poquito de perfil también. Una trayectoria de más de 35 años en el entorno financiero, José Abo ha escrito para reconocidas publicaciones como la Unidad de Inteligencia y Operaciones de Financiamiento de The Economist, la revista América Económica, y en el Wall Street Journal para un suplemento de promociones de inversión de Costa Rica. Autor de un sinnúmero de artículos relacionados con el tema de mercados capitales y citado periódicamente haciendo referencia a acontecimientos de envergadura financiera. Ha sido el único panameño en lograr la distribución y publicación en el ámbito internacional de un libro relacionado al tema de análisis de los mercados de valores y empresas, apropiadamente titulado Divisando Wall Street desde Sudamérica, desde el sur de América, el cual fue publicado en el año 2000. En el 2008 publica The Big Gamble, Are You Investing or Speculating?, coescrita con José Roncal. Laboró para la reconocida multinacional Kebra Wireless. Desde el año 2004-2008 fungió como vicepresidente internacional de proyectos financieros para elaborando estudios de benchmark, análisis de desempeño financiero y análisis de inteligencia competitiva y análisis de investigación económica de las diversas economías en donde opera la empresa. Fue arquitecto de la iniciativa de mejoramiento de capital de trabajo operativo para la región del Caribe, la cual subsiguientemente fue utilizada a nivel internacional. En noviembre de 2008, señor Abo fue nombrado vicepresidente de análisis y estrategia de mercados bursátiles para el renombrado banco privado Credit Suisse en la sede de Panamá. En el 2012 fue nombrado miembro de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro Panamá por un periodo de 7 años, terminando su mandato en noviembre de 2020, y subsiguientemente en enero de 2021 fue reintegrado como director para el Fondo de Ahorro Panamá por otros 7 años. Se ha desempeñado en Private Banking, en finanzas, en Banking Relationships, Treasury, Mergers Acquisitions, Financial Research y varias categorías más.
Ahora voy a presentar también a Eddie, que va a acompañarnos también en la presentación. Eddie Silvera, ejecutivo con más de 25 años de experiencia en la industria bancaria en Centroamérica y Latinoamérica, particularmente en Panamá, tanto en el sector de banca corporativa, banca comercial, sector público y banca de consumo. Actualmente es director de la Junta, es uno de los directores de la Junta Directiva de BNI Brit en Panamá, miembro de la Comisión de Finanzas de la Cámara Americana Panameña, PanamChan, columnista de la Estrella de Panamá, Team Magazine y Capital Financiero para artículos de economía, banca, finanzas, innovación y temas empresariales, embajador de IEX en Panamá. Fue gerente del Canal Bank, gerente general de Canal Bank, director de la Asociación Bancaria de Panamá, vicepresidente ejecutivo de Banismo, director de negocios del HSBC en Panamá, vicepresidente en Citibank, en la región andina, vicepresidente de área de recuperación de créditos y riesgo de Citibank. Tiene amplia experiencia en las áreas de crédito y manejo de créditos irrecuperables, carteras vencidas, manejo de reservas, provisiones en la banca, tanto a nivel corporativo y comercial. Adicionalmente, manejó las áreas de unidad de riesgo reestructurados y créditos problemáticos en diversas instituciones financieras. Como pueden ver, es un equipo de panelistas con más de 70 años de experiencia en conjunto. La verdad, estamos en unos momentos muy cambiantes en todo el mercado de inversiones. Seguro que todos lo han estado viviendo y viendo en estas últimas semanas y meses. Y bueno, creo que es una excelente oportunidad para que todos podamos escuchar acerca de la perspectiva de estos panelistas y especialistas en los mercados que nos van a compartir sus ideas el día de hoy. Invito primero a Antonino para que nos comparta un poquito de su presentación. Muchas gracias. Activo el audio aquí. Gracias. Ok. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Espero ser conciso, no aburrirlos y poder esclarecer un poquito el panorama actual que estamos viviendo en los mercados. Este es un año que ha iniciado los primeros 5 meses bastante negativo en líneas generales. Es un año difícil y por eso mi exposición hubiese sido más sencilla en septiembre o agosto del año pasado, pero me voy a pegar un poquito a la teoría de lo que es una construcción de portafolios y mostrar un par de láminas que en lo personal me tranquilizan y nos tranquilizan mucho cuando hay estos malos tiempos en los mercados bursátiles, y además de hablar un poquito sobre lo que está sucediendo a nivel global y bueno, después dejar a la experiencia José y Eddie que profundice un poquito más. Entonces, la parte que yo voy a cubrir, si quieres, es la parte de perfil de riesgo y construcción de un portafolio de inversión. Lo primero que debemos hacer a la hora de invertir es definir nuestro perfil de riesgo, ¿no? En inglés esto se llama risk profile. Y si quieres darle otro clic ahí, básicamente lo primero que hacemos es definir un poquito cuáles son nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestra realidad fiscal, nuestra realidad familiar, edad, empleo, expectativa de vida. Y una vez definido todo esto, después nos preguntamos un poco qué tan amigo o enemigo, qué aversión o experiencia tenemos al riesgo en cuanto a la inversión y en nuestro caso, que nos especificamos en un manejo de cartera de manera discrecional, nosotros estamos convencidos que el 95% de los inversionistas hacia atrás calzarían en 3 tipos de cartera: conservador, moderado o crecimiento. Esto es como tallas de ropa. La mayoría de nosotros somos S, M o L. Hay algunas XS y algunos XXL que quizás no nos necesitan o toman sus propias decisiones de inversión. Pero en la mayoría, concentrado en estos 3 perfiles, es ver un poco qué volatilidad esperada nosotros estamos dispuestos a tolerar en el camino, cuál es nuestro horizonte de inversión,
cómo reaccionamos si hemos tenido experiencias previas en casos de crisis, 2008, la crisis, lo que está ocurriendo ahora, la pandemia, y en base a eso hacernos ciertas preguntas que están muy predefinidas y todos los bancos tienen su modelo para que nosotros podamos definir cuál es nuestro perfil de riesgo. Una vez definido eso, en el modelo de negocio que nosotros, vamos a pasar a la mente, que nosotros manejamos, hacemos un análisis macroeconómico top-down, muy enfocado en Estados Unidos, porque nuestros clientes son US-centric, lo que se llama, piensan y ahorran en dólares, y el mercado americano. Hacemos un análisis macroeconómico donde vemos los distintos asset classes y ahí vamos eligiendo cuáles son los ingredientes que, dependiendo del perfil de riesgo, van a conformar ese portafolio. Ahí vamos, después bajar sectores, subsectores. Bueno, no voy a entrar en detalle porque creo que no hace falta, pero es un poquito el concepto de definir el perfil de riesgo, de entender que no existe ganarse un 10% sin tomar riesgo. Muchas veces eso es lo que los clientes quieren y cuando eso ocurre nosotros decimos, bueno, nosotros también quisiéramos lo mismo, pero eso no existe. Y entonces, básicamente así vamos definiendo la receta de esa torta, como vimos anteriormente, a medida obviamente que uno toma más riesgo, tiene más exposiciones a acciones, el mundo de los equity, menos exposición a bonos y viceversa, ¿no? Si quieres pasamos una lámina. Y la teoría es que uno debe apegarse a lo que llaman la frontera eficiente, que es pararse en esa rayita donde está el punto óptimo entre el eje Y y el eje X de riesgo-retorno. O sea, cómo yo puedo optimizar el riesgo que estoy tomando en retorno. Y en base a eso, por lo menos, apegar el allocation o la receta teórica de la cartera a esta curva. Si yo estoy por debajo de la línea, quiere decir que estoy tomando una volatilidad con un retorno inferior al que podría tomar si me apego a la línea. Eso es lo que se llama un poco en la teoría de la frontera eficiente, que solamente quería mostrársela, porque como dije, son momentos de apegarse un poco a la teoría. Y lo que nosotros buscamos, si puede cambiar la lámina ya, disculpa, es este quilted chart, que es una cobija de retazo, muestra, no importa que lo lean o no, pero sí que vean los colores. Tengo un par de láminas que son a propósito para que no las leamos, sino veamos los colores. Muestra los distintos asset classes, cómo les ha ido desde el año 2005 a hoy. Y si escogen cualquier color aleatoriamente, van a ver que muchas veces les fue muy, muy bien y muchas veces muy, muy mal. Es decir, muchas veces estuvieron arriba y después estuvieron abajo. En el caso nuestro, cuando mostré ese top-down análisis y el allocation, nuestro modelo de negocio es construir carteras discrecionales y basarnos, o sea, y la importancia es que tengan el asset allocation o la mezcla de activos ideal dependiendo del perfil. Y ese es el cuadrito blanco. Y como ven, las líneas que siguen el cuadro blanco muestran que con una volatilidad inferior se puede llegar a un retorno similar que estando concentrado en un solo activo, ¿no? Aquí, poco lo que yo quería decir es que de eso se trata. ¿Cómo llego yo del punto A al punto B con el menor sobresalto posible? Ahí es donde está el valor de la gestión que se haga en temas de inversión. Si quieres pasamos la lámina. Ok. ¿Dónde estamos hoy en los mercados globales? Y no me voy a extender mucho acá. Bueno, sabemos que estamos en un escenario de subida de tasas de interés. Mañana se espera que el Fed suba la tasa de interés 1%. Este año ha subido la tasa 0,75 y seguidamente el Banco Central Europeo empezará a subir tasas también. Hay una inflación alta en Estados Unidos de 8,6% y al igual que en Europa. Y el juego acá es ver si la Reserva Federal y el Banco Central Europeo en gran parte logran
que enfriando la economía, porque creo que todos tenemos la receta de cómo combatir la inflación. El tema es cómo lo haces y con qué sutileza lo haces para no crear una recesión o un hard landing. Todos quisiéramos apostar a que se pueda llegar a un soft landing en ese incremento de tasas y ese retiro, digamos, de liquidez de los mercados, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde van a subir las tasas? No sabemos. Ahora mostraremos lo que piensa el mercado. ¿Hasta cuándo? Tampoco sabemos. ¿Se logrará un soft landing? No sabemos. Pero te voy a hacer una pregunta y para intervenir un poquito, creo que por allá también me pueden escuchar el micrófono. Se dice estadísticamente de que el Fed no debe subir las tasas cuando el consumer confidence está por debajo de 60. O sea, que 60 es un número de consumer confidence en los charts, que es lo que se usa a veces para medir esto. Hoy en día estamos debajo de 50 en consumer confidence y siguen con la subida de las tasas. Esto es algo como que es sin precedente en los movimientos. Esto es como para que ellos aguanten la mano, deberían o no aguantar la mano en lo que están haciendo, o ellos van a seguir ya está pricing to the market todo el plan de la subida de intereses que viene y demás. Es que esa es una de las cosas que yo creo que está por definirse y que todos hemos escuchado y leído de economistas y inversores muy respetados, distintas teorías, pero yo creo que sí estamos viendo algunas, o sea, es sin precedente la cantidad de liquidez que se emitió con la velocidad que se hizo. Es sin precedente la cantidad de años que vivimos con tasas de cero. El mundo no está acostumbrado a que le suban las tasas. Yo que tengo la mitad de la experiencia del señor Bravo y un poco porcentaje bajo también de Eddie, digo que empecé en esto en el 2006 y viví la crisis del 2008. Esto de subida de tasas es algo nuevo, decía el fin de semana, y creo que muchos aquí lo habremos visto, Dronker Miller, que una vez que la tasa sube, que la inflación sube por encima de 5 en su experiencia, la única manera de contenerla es que la tasa del Fed Fund Rate suba por encima del CPI, ¿no? Entonces eso sería hoy en día que suban las tasas por encima del 8%. Eso creo que no está priced in, pero tampoco sabes cuánto el mercado, como leading indicator en esta corrección de 20% en el S&P y 30% en el Nasdaq, ya está tomando sobre eso. Entonces, por eso digo que en un par de gráficos que voy a mostrar a continuación, me apego un poco a la teoría de lo que ha pasado, déjame admitir aquí, hasta ahora, pero sí creo que el Fed debe continuar con la subida de tasas. Ahora, ¿cuánto vaya a durar eso? Y cuántos años le hagan la economía antes de empezar a echar hacia atrás, eso es lo que no sabría. Además de eso, bueno, como sabemos, tenido un conflicto Rusia y Ucrania que ha hecho que los commodities suban de precio y han habido pocos refugios, entre ellos petróleo, algunos alimentos, soft commodities, y el tema del petróleo ha favorecido a Latinoamérica por ser un continente como exportador de commodities. En líneas generales, Latinoamérica no ha estado tan mal como el resto de los mercados. Si quieres, continuamos. Aquí les muestro, para que tengan una idea, los pocos refugios que han habido, el rendimiento de un bono del Tesoro americano a 30 años. Imagínense ustedes una persona que tenía un bono del Tesoro americano en julio del año pasado, siendo esto un activo libre de riesgo, risk-free rate, un activo que rendía 1%. Hoy en día el mark to market te dice que ese activo perdió. Si la señora, hago el ejemplo de una señora que tenía este activo muy conservador en su mano, tuviese que venderlo hoy, estuviera perdiendo 30%. La línea roja es un poco lo mismo que ha pasado con bonos soberanos de Panamá. Esto por una presentación que hicimos la semana pasada, lo ajusté, o sea, el spread entre los dos bonos se ha mantenido, pero vean cómo un bono del Tesoro americano rendía 1, o rinde 3,3 a 30 años, y Panamá, que rendía menos de 3, o sea, se financiaba menos de 3, hoy en día el bono rinde casi 6%, ¿no? Podemos seguir. Pero las expectativas de subida de tasa, y seguramente José ampliará un poco en esto, es que las tasas para el año cierren en
3,5% más o menos. Esos son 10 subidas de 0,25% adicionales. Esto subió mucho hace 3 días, ¿no? Cuando salieron los indicadores de inflación, como es normal y como era de esperarse. Y si quieres seguimos. Esta es otra lámina que está hecha para no leerla, pero para ver la cantidad de rojos que hay, ¿no? Esto es hoy, hay muy poquitos verdes, muchos rojos. Una vez más, difícil este año encontrar donde, digamos, protección. Esto incluye bonos, monedas, acciones y todo tipo de activos. Si quieres, me quedan 2 láminas que es justamente donde yo quería llegar. Entonces, definimos un perfil de riesgo con el cual supuestamente nos sentimos tranquilos. Cuando las cosas van bien, todo el mundo quisiera estar en el peldaño más arriba. Cuando las cosas van mal, todo el mundo dice, oye, quizás yo había dicho que era conservador, pero tantos años buenos me pasé a moderado y quizás incumplí esa medición. Entonces es cuando tomamos las decisiones equivocadas y nos asustamos. Si vemos este gráfico es muy interesante, lo tomamos en una presentación de JP Morgan. Básicamente son los retornos del Standard & Poor's 500 de los últimos 80, desde el año 80 hasta hoy, 40 años de historia. El punto rojo de abajo es dónde estuvo el S&P en el peor momento del año, y la barrita gris es donde terminó el año. Y como vemos aleatoriamente ahí entre el 85 y el 90 hay un menos 34 y un 2. Vemos a veces menos 20 y menos 7, vemos menos 19 y más 27. Esto, a lo que voy con esto es demostrarles que en los punticos rojos históricamente no han sido momentos para tomar decisiones heroicas o decisiones por miedo, por temores, por haber calculado mal ese perfil de riesgo de las primeras láminas que vimos al principio y haber cometido errores que después en momentos como los que estamos viviendo hoy se pagan. Si la visión es a largo plazo y si estamos en nuestro perfil de riesgo, la probabilidad es que podamos hacerlo mejor que estando en cash. Eso así ha sido la historia. No sé qué es eso. Bueno, ok. Y por último, pero pasa la lámina, no. Sí, no. Nos disculpan un minutico que hay una parte aquí que es presencial. Ya. Si quieres pase la lámina. Bueno, y esta última lámina también nos da bastante tranquilidad por todo lo que traté de exponer durante mi presentación. Aquí tienen 70 años de historia y son 70 años que demuestran la importancia de invertir a largo plazo, de ser disciplinado y de estar en el perfil de riesgo correcto. Si ustedes deciden entrar al mercado, una cartera de acciones, sería el color verde, bonos, solo bonos, color azul, y mitad acciones y bonos, el color gris. Si decidieran entrar por un año, nada más un año aleatorio, los últimos 70, fíjense el primer gráfico verde, la volatilidad que tendrían. Podrían ganar 47% o perder 39%, si tienen la peor de la suerte. Pero eso es muy incierto. Así igual con la cartera de bonos y la mezcla. Pero a medida que nosotros vamos en el tiempo, ya cuando pasamos un periodo de 10 años, y más aún cuando nos vamos a 20 años, es casi imposible estar en territorio negativo. Si nosotros nos quedamos invertidos, nosotros aguantamos estos días como los últimos 3 que han pasado, aguantamos estas crisis que pasan más o menos cada 7 años y
y sí nos asustamos, pero nos mantenemos ahí con esa disciplina y esa visión a largo plazo. Normalmente mitigamos el riesgo de perder, mitigamos el riesgo de tomar decisiones equivocadas y, y bueno, y vamos a tener mejores resultados que si hubiésemos estado simplemente en cash, no sé, no voy a decir, bueno, un certificado de depósito o generando sin generar interés. Pues eso es lo que ha sido la historia hasta ahora y de verdad que yo no creo que eso cambie de ahora moving forward. Pues. Y con eso yo termino mi parte. Espero que, no, puede ir a la última lámina. Es un poco, si hay algunas preguntas, espero poderlas responder. No sé si son al final. Antonio, muchas gracias. Creo que es muy acorde a lo que acabas de decir, muy atinado. Definitivamente, playing the long game en los mercados es lo que se ve históricamente que ha funcionado y definitivamente saber el perfil de riesgo de cada uno, saber tener una cartera apropiadamente balanceada dependiendo de lo que cada uno quiera, sea acciones, sea bonos, sea cripto. Cripto es otra historia, pero definitivamente es muy importante poder y saber de que in the long run la historia ha mostrado siempre un rango positivo. La verdad que es muy interesante toda la presentación, lo que hiciste. No sé si, Eddie, si vamos a hacer preguntas ahora o queremos llegar al final o seguimos con... Vamos a continuar. Continuamos ahora con... Muchísimas gracias. Nadie sabe qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Y eso es lo que está haciendo que el mundo esté como esté, tan convulsionado. Porque no hay manera que uno se pueda guiar o tratar de ver qué es lo que puede pasar. O sea, si fuéramos en grupos normales, pues aquí estamos unidos hablando de todo un poco, los mercados, lo que fuese. Y bueno, ya mañana nos levantamos tranquilos y seguimos nuestras vidas. Pero la situación como está sucediendo en los mercados, como está sucediendo en el mundo a nivel financiero y geopolítico, y digo, yo creo que ya a esta edad, cuando uno ya tiene 35 años de experiencia pues, de vivir todo tipo de crisis financiera que ha habido hasta ahora, sencillamente jamás se había pasado por algo como lo que se está pasando, salvo una excepción, que a la vez puede ser una excepción de la excepción, que fue la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y bueno, esa puede ser la excepción, porque ahora estamos en una situación de un conflicto Rusia-Ucrania, que en realidad ya es, si se ponen a ver, cuando ya Rusia le corta el gas a Finlandia, le corta el gas a Alemania, tiene el control de lo que son recursos tan importantes para que un país pueda funcionar bien. Entonces ahí tenemos una excepción de que jamás se había visto una situación como esta, en donde inclusive ya se puede quizás temer a que esta guerra que está pasando o esta invasión que se ha convertido en esta guerra de Ucrania y Rusia pueda conllevar a un conflicto nuclear. Eso es una situación que no vivimos pensando en esa preocupación, pero uno sí tiene que considerarlo. Ahora, cuando digo eso, lo primero que tiene que venir a la mente a las personas es que efectivamente el mundo está cambiando y es el nuevo orden mundial, pero un nuevo orden mundial que a la vez viene de la mano de una potencia que viene ya en decadencia, que es Estados Unidos, y la otra es que tenemos dos potencias que son totalmente antidemocráticas. Entonces, imaginarse que vamos a estar en un mundo en donde el poder hegemónico de todo el mundo son dos potencias que son totalitarias y autócratas, es muy difícil pensar que el capitalismo, que es parte de la democracia, ayude a que el mundo pueda seguir creciendo y pueda seguir manteniendo ese avance que se ha venido haciendo en los últimos años. Dicho eso, también es importante entender que, realmente, como no es normal lo que está pasando en los mercados, alguna gente pensamos que es así, pero también hay que ver la señal que nos está dando los mercados. Entonces, sí, ha habido correcciones, es cierto, a largo plazo uno puede esperar, aguantar su cartera como la tiene y ver pues que eventualmente se va a recuperar, pero nuevamente, estos no son tiempos normales. El mundo también vivió por muchos años, es más, han habido más siglos que el mundo ha habido bajo imperios que bajo estados soberanos. Y eso también a la vez ha creado este gran problema, porque estas dos personas, tanto Xi Jinping como Putin,
Vladimir Putin, ellos están básicamente, ahorita lo van a ver, están aspirando a poder regresar a esos tiempos de los imperios. Putin fue muy elocuente cuando una vez en una entrevista que tuvo dijo que lo peor que le ha podido pasar a la Unión Soviética fue que cayera el muro de Berlín. Entonces ya con eso lo está diciendo todo. Y la realidad es esa. Lo que él está buscando no va a parar en Ucrania. Y mientras el mundo libre no se ponga en firme y ya esté dispuesto a afrontar lo que ya es una realidad que se va a convertir en una guerra global. No hay manera que una guerra termine si no comience una guerra. O sea, la manera que la guerra va a terminar es cuando verdaderamente la guerra global arranque, se explote. O sea, es cuando ya la olla no da más, el vapor y eso explota. Ese va a ser el momento. Desafortunadamente ese momento sí puede conllevar artefactos nucleares, sí puede pasar. Entonces, en la historia siempre ha habido pues, los ciclos que marcan los imperios. Y por lo general estos ciclos son de 250 años. Entonces, si pasan la filmina, por favor, Eddie. Okay, aquí pueden ver, básicamente para que tengan en mente, ya ni modo, quizá lo que está pasando en este ciclo, pues, pero para el próximo ciclo que pueda haber, cada 54 años, más o menos, se dan situaciones de crisis económica y financiera. Entonces, si le agregamos 1930, 1984, pues si le agregamos los 54 años que siguen después de 1984, pues de aquí al 2038 pues podrá haber problemas. Pero siguiendo el de 80 años, que son los eventos globales, o sea, entre cada 80 y 85 años, pónganse 100, esto no es perfecto, esto es lo que llaman fenómenos porque la gente no sabe cómo explicarlos. Entonces, van de 80 a 85 años, y aquí lo interesante es que tenemos que de 1945, aproximadamente los 80 años que ya han pasado desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, se supone que entonces el próximo conflicto global sería en el 2025. O sea que estamos cerca, podemos estar cerca de eso. Cada 84 años, eventos revuelos sociales. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Altos precios en los alimentos. Obviamente empieza entonces la hambruna. La gente está golpeada muy fuerte por el problema de la inflación. Latinoamérica ha sido muy afectada por la inflación ahora mismo. Y eso no está cumpliendo con el contrato social que han de tener todo Estado, todo gobierno con sus constituyentes, con su pueblo, con el país, con las personas que votaron por ellos. Entonces, ahí la preocupación es que se vuelva a repetir el ciclo de las revoluciones que hubo en su época cuando estaba muy de lleno el problema del comunismo. Eso fue yendo hacia la Segunda Guerra Mundial. Termina la Primera Guerra Mundial, viene la Gran Depresión, y esa fue una época que hubo mucha convulsión de ideales políticos. Estamos regresando a esos ideales políticos, más aún cuando lo que les acabo de decir, que tenemos dos potencias que son totalmente contrarias a los ideales de un mundo libre, lo que obviamente causa bastante problema para una civilización que está acostumbrada a avanzar en base al capitalismo. Y como les mencioné, bueno, cada 250 años es el fin de la hegemonía, tiende a ser el fin de la hegemonía de alguna potencia. ¿Okay? Entonces, esto que ven acá, ahí déjalo así, okay. Si Dios quiere, estoy sacando un tercer libro final de la próxima semana. El libro se llama De asteroides a pandemias y cómo vivir en un mundo espontáneo de riesgos. Entonces, el mundo que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, lo que quiero demostrar con esto, y este es un capítulo del libro, es que no ha habido, desde que empezó la civilización como tal, no ha habido una sola época de civilización que no se haya pasado por algún tipo de guerra. Entonces, es en realidad para el que lee y conoce de la historia geopolítica del mundo, no es sorpresa. Y no es para decir que me quiero echar rosas o flores, ¿ok? Pero al transcurso de toda mi carrera he dado varias presentaciones, la verdad que he perdido la cuenta, y siempre decía en las presentaciones cuando se trataban estos temas que de alguna manera u otra cada generación está destinada a pasar por un conflicto global, por una guerra global, siempre. Siempre. Pasó en la época de mi papá, lo habrá pasado de sus padres, se ha pasado, siempre se ha pasado. Entonces, lo que está pasando ahora mismo no es una excepción a la guerra, es parte de un proceso de depuración en un mundo que no está yendo como que lo ideal hacia donde queríamos que quería que fuera, pero ahora pues se hace una especie de reset para que obliga a todo el mundo a volver a pensar
hacia qué mundo quieres ir ahora. Entonces, nuevamente, lo que uno espera es que venga un mundo libre, que piensa como nosotros, y es ese el que va a defender para poder regresar a un mundo que sea más, mucho mejor para que siga progresando la civilización. Entonces, ok, van a haber varias gráficas similares a esta, pero cada una tiene un mensaje. ¿Okay? Esta gráfica va de 1900 hasta 2019, puede extrapolar hasta 2022, está relativamente actualizada, ¿okay? Y bueno, aquí vino lo del COVID-19. El COVID-19 marcó el inicio de los problemas que iban a venir, pero no solamente en la parte biológica, los problemas que iban a venir también en la parte geopolítica. Y nuevamente, desde el momento que dicen que China va a superar a Estados Unidos como la potencia mundial de aquí a 2, 3, 4 años, ya ahí entonces empiezan los problemas. Entonces, lo que quiero que observen de esta gráfica es que ha habido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y efectivamente el que pues hizo su inversión en 1918 y en 1929 compró al pico, pues se tuvo que aguantar cuando ya vino la Gran Depresión. Tomó su tiempo a que se recuperara, pero ¿cuándo es que viene y se recupera los mercados después de esta gran depresión? Se recupera cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, que es aquí entonces donde comienza a tomar auge de vuelta la economía, pero más que nada porque fue por guerra, fue por una guerra. No fue porque pues, el Banco de la Reserva bajaba las tasas y se estimulaba la economía, etcétera, sino que más bien fue porque una guerra, lo que sí trae a colación es como crecimiento industrial. Entonces hay que empezar a construir tanques, hay que contratar gente para que maneje las fábricas mientras los soldados están peleando. Entonces se crea todo un aparato que sí reactiva la economía mucho más rápido que cualquier banco central que pudiera bajar las tasas a negativo. Y de ahí subsiguientemente, dentro de las altas y bajas normales del mercado, porque lo que estamos viendo, las altas y bajas del mercado hoy día no son normales, no lo son, porque hasta que llegó COVID, que inclusive cuando fue lo del COVID, fue uno de los mejores años para los mercados. O sea, vino y cayó 30% en marzo cuando se declaró la pandemia, pero la recuperación en 3 semanas regresó y más que superó lo que en su momento había caído. Pareciera que todo eso que se ganó en ese año, pues el mercado dice, como dice, ¿no? Dios te lo da, la DGI te lo quita. Entonces, como que eso fue lo que sucedió después de que pues, se recuperaron los mercados tan fuertes, y eso ocasionó también que la gente tenía mucha más confianza de meterse en los mercados. Eso siempre va a subir, como suele pasar, y efectivamente no siguió subiendo, sino que se viene corrigiendo. Pero nuevamente, yo no estoy tan seguro que lo que estamos viendo con el incremento en los rendimientos o en las tasas es una situación de inflación. Y les voy a decir por qué. Porque si la Fed sigue apretando como está apretando, y cuando estamos viviendo un mundo sumamente frágil a nivel global, es sumamente frágil la situación, el incremento de las tasas, puede pasar esto, el incremento de tasas eventualmente ¿a qué lleva? Es un ciclo, ¿a qué va a llevar? Tú sigues subiendo las tasas, ¿ok? Se supone que la está subiendo porque hay un fuerte crecimiento económico, el cual no lo hay en el mundo. El Fondo Monetario hace 2 semanas sacó un reporte en donde el mundo está creciendo, se espera que el mundo vaya a crecer 2.9, 2.5%. Eso no es un crecimiento normal para un mundo tan industrializado. Un crecimiento normal es 4%. El mercado emergente ni se diga, el crecimiento normal para un mercado emergente era entre 6,5 y 7%. No existe ese crecimiento ya en los mercados emergentes, no existe ya. Entonces, dicho eso, lo que yo pienso más que nada es que sí, ahora mismo viene esta situación de una alta inflación, pero esa alta inflación ¿a qué va a conllevar? A que las economías se frenen, tengamos una recesión global. No quiero pensar que esto puede ocasionar, y ojo, todo lo que uno piense ahora mismo pues, es posible, aunque piense que es imposible. Entonces sí puede volver a haber una depresión global, sí la puede haber, y de ahí mismo puede venir entonces esa guerra global que le estoy comentando. No es que quiero ser pesimista, quiero ser un poquito más realista, y la realidad es que lo que estamos viendo hoy día, todo está apuntando a que esto sí se pueda convertir en algo, un conflicto global. Entonces, y aquí esta gráfica muestra que cuando el mercado sube tan vertiginosamente como sucedió
cuando se recuperó habiendo perdido 30% con el COVID. O sea, el mercado en Estados Unidos llegó a subir casi 500%, que igual fue en 1920 los Roaring Twenties, que conllevó, y eso justo venía después de la pandemia española. O sea, entonces vino la pandemia española, acaba en 2020, cercano a cumplir 3 años, aquí estamos cercanos a cumplir ya pronto los 3 años, así que alhamdulillah, acaba esta vaina. Entonces, se sube el mercado, subió el mercado en ese momento 500% en esa década de los 20, ¿y qué vino de ahí? Vino el reventón de la burbuja de los años 20 y conllevó eventualmente a la depresión. Entonces, bueno, y aquí pueden ver también cómo el mercado subió 500% estando en guerra. Entonces, eso es algo, creo que fue JP Morgan el que lo decía, que mucha gente ha tratado de agarrar el cuchillo cayendo en los mercados, ¿ok? Y muchos se han cortado la mano al tratar de hacer eso. No me acuerdo si era, creo que fue JP Morgan el que lo dijo una vez, de que el momento para comprar acciones cuando hay una guerra, es cuando arrancan con los tanques y tiran el primer cañonazo. Es ahí donde uno compra. Entonces, ¿dónde habría que comprar cuando el mercado como está, si sigue cayendo o no está cayendo? Pues en el momento que suena el primer bombazo en Ucrania, en Rusia o de Alemania hacia un país de Europa, whatever. O sea, pero es cuando suena el primer bombazo, es cuando ya uno puede entonces aprovechar, porque eso ya es el extremo de lo peor de lo peor que puede suceder ante el confrontamiento, pues. Te voy a hacer una pregunta, José, como para meter un poquito a la gente en el tema. Ahorita con el tema de Rusia, muy en particular, comenzando la guerra en Rusia, la moneda de Rusia se desploma, el rublo se va para el piso, o sea, se volvió, perdió muchísimo valor. Sigue avanzando la guerra, empiezan a tomar posición, hoy en día se normalizó y hoy en día está más fuerte, o sea, se ha puesto como una economía de vuelta a Rusia, está muy pujante, o sea, se ha vuelto algo como que, como acabas de mencionar de alguna manera, comienza la guerra, es el momento en que ellos dijeron, aprovecharon abajo y están tratando de llevar en lo que vaya a subir económica que va. Digo, lo vivió Estados Unidos, lo vivieron muchos países en el momento de la guerra Segunda Mundial, que llevó la guerra a un crecimiento económico grande, la industrialización y todo este tipo de cosas que crearon las guerras. Pareciera que eso es lo que está pasando en Rusia. Sí, no te explico. O sea, Putin ha manejado de una manera muy inteligente todas las sanciones que le han puesto Estados Unidos y todos los países del mundo libre. ¿Qué hizo él? Al decirte a ti, la única manera que yo te voy a vender gas a ti es si tú me compras rublos. Entonces, si yo te compro los rublos, te tengo que dar dólares. Entonces, al yo darte los dólares, entonces esa es la parte donde él puede seguir recibiendo sus dólares, que le importa las sanciones. Y eso ha hecho que el rublo se fortalezca. Entonces, y por otro lado, tiene tremendos socios. O sea, bancos rusos no pueden tocar dólares. ¿Okay? Gente que hace negocios que son rusos no pueden tocar dólares. Pero ahí están los bancos en China, ¿okay? Que son más grandes inclusive que los bancos de Rusia y tienen todos los dólares que pudieran necesitar Rusia para poder financiar su guerra o para poder seguir pagando lo que necesita pagar para que su pueblo no se revuele. No le vaya a dar una revolución, digo, también. O sea, los rusos son muy conocidos por sus revoluciones, por querer tumbar a sus líderes. Entonces, él obviamente ha encontrado la manera de evitar eso por ahora, ¿no? Entonces, y esta gráfica que viene, es básicamente lo que le está diciendo. O sea, esta es una gráfica que marca las alzas y las bajas de las tasas de los fondos federales en Estados Unidos, que va del 77 hasta acá. Esta fue la época que algunos de ustedes se acordarán que los intereses andaban cerca del 20%, y al final, o sea, es lo que digo, sí, subieron las tasas una barbaridad, pero ¿qué viene después? Subieron las tasas, lo que viene después. O sea que siempre que se suben las tasas, por ahí mismo viene la baja de la tasa. Y más aún si ahora se perfila que sí puede haber una recesión a nivel global. Y por eso yo creo que el momento para aprovechar, por ejemplo, hacer algún tipo de inversión es en lo que es todavía considerado como lo más seguro que hay. Y eso lo estábamos hablando antes de que empezáramos acá. Básicamente son las notas del Tesoro de los Estados Unidos que al corto plazo hoy están rindiendo 3.4%. Cuando yo comparo ese 3.4% de los instrumentos más seguros que hay hoy por hoy, la nota del Tesoro de los Estados Unidos, que es a 2 años, es corto plazo, y lo comparo con un plazo fijo que me puede estar pagando un banco aquí en Panamá, ¿qué me sale mejor? El 3.4% que me rinde la nota del Tesoro de los Estados Unidos, un plazo fijo que me queda amarrado por 2 años,
a una tasa que está por debajo de lo que nos está pagando el gobierno americano, y obviamente el gobierno americano es mucho más seguro que, digo, debo decirlo, que cualquier banco aquí en Panamá, porque sigue siendo el gobierno americano. Entonces, y no solo eso, con la nota del Tesoro del gobierno americano, no siempre se puede también apalancar si necesita un financiamiento extra, que le saldría hasta mucho más barato que hacerlo directamente con un préstamo en un banco local. No van a conseguir nunca esas tasas que con los Treasury en Estados Unidos pues, son mucho mejores. ¿Ok? Pasa a 3.4. Hoy está a 3.4. Es más, una de las estrategias que uno puede utilizar, así como a veces en tiempos normales, compraste acciones de Amazon y la acción de Amazon te está cayendo, entonces empiezas a promediar, como de Amazon, hey, eso no va a quebrar, lo vas comprando. Esa estrategia es mejor usarla con los treasuries, porque en la medida que se anuncia que el CPI está subiendo la inflación, ¿okay? Obviamente sí, eso afecta el precio del treasury, pero si tú lo compraste cuando estaba rindiéndote 2.5 y ahora se te ha ido a 3.4, te sale mejor, porque entonces lo que hace es que compras más, lo promedias, y obviamente tu rendimiento ya incrementa con el incremento del rendimiento del treasury de 2.5 a 3.4. Entonces, quedas promediando eso. Y así seguir. Y llega el momento en donde la Fed realiza que, ups, se nos fue la mano en pollo, ahora estamos viendo que hay señales de una recesión, vamos a tener que darle el mensaje al mercado de que vamos a parar por ahora y eventualmente quizás consideremos una baja de las tasas. Cuando eso pase, entonces ahí se nos acabó la oportunidad de aprovechar tasas del gobierno americano como está. En los años 80, los bonos a largo plazo del gobierno americano le llamaban bonos de confiscación financiera. ¿Por qué? Porque la tasa que pagaban era tan alta, llegaba al 18 o 20%, que eso le costaba demasiado al gobierno americano. Como los americanos son muy susceptibles a poder responder a la gente que paga los impuestos, ¿okay? Ellos por eso le llamaban que eran bonos de confiscación. Era confiscación a la gente que paga sus impuestos, por las altas tasas que le tocaba pagar el gobierno americano. Pero el precio que llegaron a estar esos bonos era cerca de 40 centavos de dólar, 40, 50 centavos de dólar. El mejor rendimiento que hubo desde 1900, cuando fue la década perdida, 1985, por esa época, hasta el 2000, básicamente, fueron los bonos a 30 años del gobierno americano, que fueron, primero salían con cupones de 15-20%, ¿okay? El que los compró un descuento del 50-40%, hizo toda la plata del mundo cuando esos bonos vencieron. Y lo mejor aún es que esos intereses uno los dejaba compound. Hizo toda la plata del mundo. Entonces, yo creo que también se está abriendo esa ventana de oportunidad con bonos del gobierno americano, que eventualmente van a seguir ofreciendo mejores rendimientos por el problema de la inflación. Entonces, esta gráfica también pues, demuestra lo que ha pasado en el mundo pues, en los últimos siglos. Y aquí ven pues, la bomba atómica, Nagasaki, Hiroshima, lo que pasó en la crisis en 2007, 2008, lo del virus, etcétera. Pero lo interesante es esto, ¿no? O sea que aquí, por ejemplo, esto fue hacia los años de la Gran Depresión. El nivel más alto que llegó a tocar el mercado cuando ya reventó la burbuja fueron de 380 puntos del Dow Jones. ¿Okay? Ahora, y es aquí donde uno también tiene que tener un estómago bastante fuerte. Uno sí tiene que aguantar. Y la verdad es que sí es recomendable no ver el estado de cuenta por un tiempo. ¿Okay? Entonces, pasaron casi 10 años y en ese periodo, ¿okay? El nivel más bajo que tocó el Dow Jones fue de 44 puntos. O sea, se vino abajo de 380 a 44 puntos. ¿Okay? Pero estamos aquí hoy. Aquí estamos. Y muchos en el mercado. O sea, porque lo que hay que pensar es que nosotros tenemos que... O sea, todo esto pasó, es la lección que uno ve que el mercado al final de cuentas sí, efectivamente sube. Efectivamente sube si tienes la paciencia. Pero además de la paciencia tienes que tomar el estómago. ¿Sí? La gran variable que sí falta aquí, la gran variable que sí no sabemos, es cómo va a ser esta guerra global que puede venir. Porque si se convierte en una guerra convencional, fine. O sea, aunque hay mucho equipo convencional militar que te puede destruir igual que te destruye una bomba nuclear. Pero si fuese ese el caso, ahí sí cambia todo. Porque lo más cercano a una guerra nuclear que se ha vivido el día de hoy, que no lo fue porque fue que acabó con la guerra, la Segunda Guerra Mundial, fue el haber tirado las bombas atómicas de Nagasaki y Hiroshima. Hasta ahí llegó. Y se supone que adelante se firmaron acuerdos, contratos, no sé qué, esto que lo otro, nadie se va a meter con nadie, vamos a evitar que se acabe el mundo. Ok, pero no sabemos. No sabemos. Si uno tiene un líder político militar, ¿ok?
que lo tienes contra la pared y todavía hay posibilidad de que ese tipo tiene sus días contados, porque ha habido rumores que dicen que Putin tiene una enfermedad, tiene algo. Si lo tienes contra la pared, lo aprietas, ¿qué va a hacer él? Va a explotar, te va a tirar de vuelta. Y ese es el peligro que hay, que este señor lo hagan perder sus estribos, y ahí sí pueden venir los problemas. Pero bueno, en fin, ahí podemos observar cómo eventualmente el mercado llega, hace sus picos y pasa por sus correcciones. Cuando vemos estas caídas que han sido tan drásticas en diferentes momentos de la historia, se ve, o sea, uno es saber en qué instrumentos uno está, como hablaron del tema del perfil de riesgo de cada uno, la forma que tiene armado su portafolio y demás. Ahí entra el riesgo mayor de apalancamientos excesivos, Sí. lo que es el leverage, que te puede acabar una cartera. Sí. O sea, no hay un tema de holding, porque después ya quedó en cero. O sea, ahí es donde entra mucho el tema del perfil de riesgo de la persona, hasta donde uno quiere llevar su. O sea, pienso que es algo, es muy importante ver eso, ¿no? Ahora, eso es una cosa, pero también antes se me olvide, algo que también es muy importante está, uno también puede dejar de pensar en el mercado financiero, ¿okay? ¿En qué sentido? Hay otras alternativas también. Entonces, algo que se ha hecho muy rentable últimamente ha sido, por ejemplo, tierra agrícola en Estados Unidos. Entonces, uno se va a Iowa, Kansas City, esas tierras les dan rendimientos cercanos al 14% en términos anualizados. Entonces, eso también, uno también tiene que son momentos uno tiene que pensar también un poquito fuera de la caja, no siempre estar... Hablan de que Jeff Bezos y Bill Gates y toda esta gente, sí. son de los más grandes landowners de Estados Unidos hoy en día. Se copiaron de mí, yo sé. Pero exacto, o sea, pero eso es, y ahora, también interesante un arbitraje que pudiera ocurrir. Arbitraje significa que tú aprovechas una discrepancia en precios entre dos activos que son muy similares. ¿Ok? Entonces, en Panamá está el agro, perfecto. En Estados Unidos está el agro también. Pero aquí en Panamá, ¿qué siento que puede pasar? Esto, presentando para Chiqui. ¿Qué puede pasar? El precio del fertilizante, que es el material más importante para tener una buena cosecha, anda por las nubes. En un año se ha subido como 175%. Es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Lo más probable, pienso yo, es que así como está pasando ahora con la gasolina, los agricultores le van a pedir al gobierno que por favor los ayuden porque le está costando mucho cosechar. Entonces el gobierno, lo más probable, le va a dar subsidios. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto tiene sus subsidios y además ya les va a permitir que también importe, como no pueden cosechar, no pueden cumplir con la veda, les va a tocar importar de otro país la cebolla, lo que fuese, que fuera. Uno se va a Estados Unidos, ¿ok? Si uno tiene la capacidad, invierte en uno de estos terrenos agrícolas que hay por allá. ¿Okay? Ya de por sí Estados Unidos, sea como sea, siempre dan subsidios. Siempre dan. Entonces, ¿qué haces? Tienes tu terreno allá, cosechándose, ¿okay? Y lo que vas a hacer es que tienes gente aquí en Panamá, ¿okay? Y tú le vas a vender a ellos lo que estás sembrando allá, aquí a la gente en Panamá. Entonces, eso es ahí donde tú estás cerrando ese arbitraje. O sea, aquí se venden las cebollas, allá se venden las cebollas, compras allá, tienes acá, y ya te estás protegiendo del problema de el alza de los precios de los alimentos, y también puedes ganar plata, puedes con este arbitraje, donde estás generando cash flow afuera, lo estás generando acá también. Por ahí va, más o menos, ¿no? Ok. Entonces, ¿sigue? No, dale tú. Ok. Entonces, esto básicamente es lo que trata de decir con el problema de los alimentos, ¿no? O sea, las revoluciones se desatan ¿por qué? Bueno, se desatan por el hecho que la comunidad de la alta sociedad sale a costos de la baja sociedad. O sea que las revoluciones no empiezan de arriba, las revoluciones empiezan de abajo, donde la gente dice, hey, ven acá. O sea, entonces es ahí donde está el problema. Sí, la pandemia, muchos la estamos viviendo como si ya se hubiera acabado. No se ha acabado. La pandemia está ahí. Lo más irónico de todo este asunto es que el país que más ha perdido el control de la pandemia es el que más lo ha querido controlar, que es China. Entonces, pero las cosas aquí en Panamá no es que están normal tampoco. Hay mucha gente desempleada, hay mucha gente que no está regresando a sus puestos de trabajo como estaban pagando antes. Aquí está pasando cosas que sí van a poder un poquito de años más quizás seguir.
También vienen elecciones ahora, crea incertidumbre dentro del mismo país. Eso puede ser otra presentación después. Pero no es básicamente eso, ¿no? O sea, ahí es, las revoluciones cuando comienzan, la Revolución Francesa no comenzó, no comenzó de arriba de los aristócratas, comenzó fue de abajo. ¿Okay? Ya estamos terminando con esto. Y bueno, aquí están nuestros, mejor es que le empiezan a caer bien estas dos personas que están acá. ¿Okay? Pero entonces aquí hay otra situación. ¿Recuerdan cuando Varela firma con, el presidente Varela firmó con China? O sea, y ahora la pregunta es, ¿dónde queda la neutralidad de Panamá? No puede ser un país neutral si ahora tú tienes no sé cuántos acuerdos, que hay muchas de esas acuerdos, es lo que dicen, ¿okay? Cuando ya tienes un acuerdo con China, y China es un aliado de Rusia, ¿okay? Y estos son, pues, estas son los dos contrincantes a la democracia. Entonces, ¿dónde queda Panamá? No sé, en estos días salió Costa Rica, en una asamblea que tuvieron, fue ayer creo que fue, le dieron permiso a Estados Unidos de que puedan parquear buques de guerra ahí en Costa Rica. ¿Okay? Y lo otro es que Daniel Ortega salió diciendo que él va a permitir que militares rusos entren a Nicaragua. O sea, que el mundo está volviendo a convulsionarse y es una situación bastante complicada. Entonces, la gran pregunta es, ok, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Puede ser comprar terrenos agrícolas, digo, comprar tiquetes, hay que irse para allá, ver, yo no soy agricultor, yo no soy, la verdad. ¿Okay? Pero puede ser algo que puede resultar. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, dejo mi plata en un plazo fijo aquí en Panamá, que una cosa que es muy importante, la gente se llevó la mala impresión en la crisis del 2007-2008, pensaban que los bancos de Estados Unidos habían quebrado. Ningún banco de Estados Unidos quebró. Es más, suerte que fue en Estados Unidos, porque Estados Unidos es el primer país que más capacidad tiene para poder rescatar a su sistema financiero. Ahí no hubo ningún banco que quebró. Sí los ayudaron, es cierto, pero no quebró. ¿Okay? Si hubiera quebrado, hubiera sido peor que una bomba nuclear, el sistema financiero americano, porque el dólar es la moneda de reserva. Si se desaparecía el dólar, ¿qué iba a pasar? Okay, pero entonces, si me preguntan a mí, ¿saben qué? Aprovechen la coyuntura en donde se están viendo rendimientos en el instrumento más seguro que hay, comparado a lo que me está pagando un banco aquí en Panamá, e inviertan en él y déjenlo parqueado ahí para tener el cash. Si no está haciendo nada, pues pónganlo en algo que es seguro. Y eso es básicamente. ¿En un banco? ¿Perdón? Sí. No es bonos ni nada. Son, pero del gobierno americano, la deuda que emite el gobierno americano. O sea, es lo más seguro que hay. Lo ha sido desde hace muchos años. Ok, esto es para asustarlos, para que no puedan dormir esta noche. ¿Okay? Esto es para que vean lo realista que puede ser la situación que estamos viviendo. Estos son misiles nucleares de Rusia. Uno se llama Satán y el otro se llama... El otro Dead Hand no es en sí el proyectil. Por algún motivo el mundo libre lo llama mano muerta. ¿Okay? En realidad y nuevamente, Satán es esto y esto. Este es Satán. ¿Okay? Esto es básicamente, es un sistema que tienen los rusos, que los gringos le llaman el perímetro. Entonces, mientras está, en el momento que se desata una guerra nuclear, ¿okay? Y el perímetro, que es el sistema el command center donde se administra el despliegue de estos proyectiles, ¿okay? Si eso se dispara, en la medida que él va viajando, ¿okay? Él mismo va detectando señales donde puede haber un posible lanzamiento de un misil nuclear por la parte de Estados Unidos. Entonces, si por ejemplo el misil va dirigido a Washington y detecta que Estados Unidos está lanzando uno hacia Moscú, da la vuelta y va para reventar en el espacio el proyectil de Moscú. Iron Dome. Exactamente, eso es como si fuera, pero me imagino que tienen igual la inteligencia y todo del Iron Dome, pero la capacidad creo que son como 50 megatoneladas de TNT que llevan de energía estos proyectiles. Entonces no queremos llegar a eso, obviamente, pero nuevamente no hay nada imposible en un mundo como este. Y eso que no he tocado la parte de cyberattacks. Pero una guerra nuclear la ganaría Rusia. No sabes. Lo tendríamos todos. Puede que sobreviva uno que otro. Solo digo, para que la civilización siga andando, tiene que subir por lo menos el 30% de la especie. O sea, si logramos eso, estamos bien. ¿Ok?
Y si tenemos suerte de que sean dos, no necesitamos un hombre y una mujer, no necesitamos más nada. Regresamos a la época de Adán y Eva, y después de ahí al arco y la flecha, como decía Einstein. O sea, entonces, y así es, así es. El mundo, todo es ciclos, todo es ciclo. El matrimonio es un ciclo, ¿ok? Los negocios son un ciclo, los mercados obviamente son un ciclo, el mood de uno es un ciclo, todo es un ciclo, todo viene y va, todo viene y va. O sea, muchas veces uno se le está quejando a un amigo que no le está yendo bien, que todo está yendo mal, y el amigo le dice, hey, estamos en buena compañía, está jodida la vaina, o sea, ups, pip, ok. Entonces, y eso es, básicamente. Yo creo ya esa es la última. Bueno, espera, que estoy hablando de guerra, que este es un sitio, si quieren ser masoquistas, ¿okay? Un sitio muy interesante, Newmap, ¿ok? Entonces, lo que hace uno es que pone los parámetros de yield, es la potencia que revienta la bomba. Entonces yo puse aquí como ejemplo, ¿ok? Leyos, yo puse como ejemplo, puse Panamá, ¿ok? Que la bomba nuclear tenga una potencia de 150 kilotoneladas. ¿Okay? Que ya hay una bomba nuclear de Norcorea que tiene esa capacidad. ¿Ok? Y entonces uno pone detonar, ¿ok? Se esconde bajo la mesa cuando detona, y en el caso de que si esa bomba nuclear estuviera dirigida, o ese proyectil nuclear estuviera dirigido hacia la ciudad de Panamá, el efecto aquí en Panamá sería 37.000 fatalidades y 162.000 heridos. ¿Ok? Fuerte. Ojo, no pudimos ni con el COVID. ¿Ok? Imagínense 162.000 personas heridas si eso fuera a pasar. Puedo estar exagerando, está bien, pero nuevamente, el mundo todavía ve a Panamá como un aliado de los Estados Unidos. La guerra Rusia-China. Estamos en el ojo de la tormenta, nos guste o no nos guste, o lo vamos a estar. En el momento que China quiso poner su bandera de la embajada a las costas del canal, ahí fue donde dijo todo. ¿Right? Si se quieren mudar a Miami porque se van a sentir más tranquilos viviendo en Estados Unidos, pasa la siguiente. Ahí está. Ok, ahí sería peor. Ok, ahí en el área de aventura, 107.000 fatalidades y alrededor de 220.000 personas pues, con graves heridas. Obviamente ahí quizás sí tendrían la capacidad de salvar gente. Que los chinos pongan su embajada ahí para protegernos de ambos lados y tener aliados de ambos lados. Así nos protegemos que nadie se... Nos vamos cerca de la embajada. Pero sabes que no, el mundo no termina, tienes Irán, tienes Corea del Norte. O sea, Que pareciera que ese es el tercer player dentro del el cuarto player dentro del el mundo árabe. El mundo árabe es el cuarto player dentro de Estados Unidos, China, correcto. Rusia y el mundo árabe. O sea, Ahora, y ojo que también Turquía es una ficha muy clave acá. Muy clave Turquía, pero bueno. Eso es ya, sí, estamos aquí, ya cerramos platicando aquí tranquilos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Ok, preguntas. También aquí en el sub, si alguien tiene alguna pregunta. aquí en el chat mandaron unas preguntas. Si uno observa inversiones en fondos mutuos y en otros que están bajando todo el tiempo, ¿es preferible salir de ellos o seguir esperando que se mejore? No sé si Todo va a depender. Perdón. quieres contestar, Antonio, y después. O sea, yo lo veo así. ¿Okay? Lo que pasa es que cuando uno compra fondos mutuos, ¿okay? Pues no tienes control. Entonces, tú no puedes llamar al que te maneja el fondo mutuo y decirle, oye, yo estoy viendo que el fondo tiene acciones de Apple, véndeme esa acción de Apple, porque ya yo quiero salir de esto. No funciona así. ¿Okay? Por otro lado, digo, se puede vivir si tienes buenas compañías, eventualmente con esas compañías se recupera y se te va a recuperar el fondo. Pero yo creo que esto más aplica sobre todo a gente que le gusta comprar fondos de bonos. Y ahí el problema es que los bonos, está poniendo el fondo de bonos, si sigue subiendo las tasas vertiginosamente, obviamente esto va a seguir cayendo el valor del fondo de bono. Entonces, la realidad ahí es que te puedes ver más afectado comprando el fondo que si ya mejor compras el bono directamente de la compañía, que debe ser una compañía buena, y sencillamente, pues, aunque baje, un AT&T, un McDonald's, un Microsoft, si son bonos de estas compañías, déjalo que caiga más. Lo que le decía, sigue comprando esos bonos mientras están cayendo, porque al final ninguna de las compañías del Dow, por lo menos del Dow Jones, ha hecho un default. Ninguna. No desde que se creó el Dow, pero en tiempos modernos. ¿Okay? Entonces, es eso. Es mejor comprarlo directamente. En este momento será un buen momento también para evaluar
compañías con high dividend yields que estén muy golpeadas también en su valor, porque en su valor de la acción, Sí, que al momento el yield siempre va, o sea, va a ser mucho más alto. sí, okay, va a depender mucho de qué tipo de compañía. Entonces, mira, si son compañías cíclicas, ¿okay? No te va a pagar mucho en el momento que si entras en una recesión, porque le va a bajar el negocio. Entonces, inclusive puede haber un momento donde sabes que vamos a tener que recortar dividendos porque no están demasiados ingresos. El rendimiento se va a ver alto porque la acción va a estar cayendo a raíz de esa situación. Pero hay, por ejemplo, lo que pasa es que es un poquito más complejo, ¿no? Y nada más una aclaración necesaria. No estoy dando una recomendación, estoy nada más tirando algunas ideas. Sí existen instrumentos, hay lo que llaman los ETF, ¿okay? Fondos negociados en bolsa, que te dan rendimientos mensuales, un dividendo mensual, pero lo hacen a través de una estrategia de venta de opciones. O sea, cuando uno vende como cuando vas a comprar un apartamento. O sea, tú me das la opción de compra, yo te doy el 5% de esa opción de compra, a ti ya te entró el cash. ¿Ok? Entonces, en una manera, y ya yo garanticé el precio con haberte comprado esa opción de compra. Entonces, de cierta manera, para tratar de hacer la analogía, estos ETFs, estos instrumentos, lo que hacen es que tienen ya una cartera armada, por ejemplo, con acciones de tecnología. Entonces, todos los meses, ellos venden el derecho al mercado de que le compren la acción a X precio. ¿Okay? Y por ese derecho, el que lo está comprando le está entrando un cash a este fondo. Entonces, ese cash ellos lo reparten como dividendo todos los meses. Todos los meses. Entonces, estás hablando que te da rendimiento cerca del 12%. Mientras más volátil está el mercado, más rendimiento te va a dar. Pero el rendimiento va a subir siempre y cuando pues, te siga pagando el cash flow, el valor del fondo te puede caer y eso puede hacer que el rendimiento suba. O sea, nunca hay un free ride, pero no está mal. O sea, te lo está dando mes a mes a mes. Y a ti lo que es como también comprar un apartamento para alquilarlo. Bueno, si sube, baja el valor del apartamento, está bien, pero ¿qué me importa? Lo tengo alquilado, me está entrando el cash flow. Es lo mismo acá. Estos fondos sí suben y bajan, pero ¿qué me importa? Me está entrando el cash flow. Y básicamente son esos fondos que uno puede utilizar también para mejores rendimientos. No, con lo de los fondos mutuales yo quería nada más decir que no importa tanto el fondo mutual como tal, sino primero la razón por la que lo compraste y cuál es la estrategia del fondo, ¿no? Entonces tienes que ver si hubo un cambio en la estrategia y cuál es la alternativa que tienes. Por ejemplo, cuando ganaron los demócratas, estaba pensando, por ejemplo, todo, creería que había un consenso que decía, bueno, clean energy, por lo menos en un sector que debería beneficiarse con los demócratas, igual que Aerospace and Defense con los republicanos, y de repente las financieras es un sector que debería estar bien en un ambiente de subida de tasas, y si tú tienes esa convicción, entonces tú escoges, bueno, o me hago yo un basket de acciones financieras, o compro un ETF, o compro un fondo mutual. Después, si esa estrategia por X, Y, Z razón deja de funcionar, quizás no es culpa de tu basket, tienes que reevaluar tu convicción, ¿no? Primero sobre el subyacente, pues sobre la estrategia, y después ver si hay algo por lo cual lo puedas cambiar, lo cambiaría, pero no vendería el fondo mutual solo porque perdió valor, porque eso no debería ser, digamos, o sea, no deberías tú tomar una decisión en base a que algo perdió o ganó mucho, por ejemplo. En teoría también, si un activo se revaloriza bastante, como ocurría hasta el año pasado. Tesla, yo le metí 5% y ahora vale 30% de mi cartera. Bueno, la teoría te dice que debes ir rebalanceando para tener un allocation otra vez, si no vas a estar sobreexpuesto. Pero no puedes vender algo porque subió mucho o desechar algo porque bajó mucho. Eso es lo que yo le diría a esa persona y comparto su sufrimiento. Como de terapia. ¿Alguna pregunta del público aquí? Yo tengo una pregunta. Adelante. Yo tengo una preguntita relacionada con Panamá. En Panamá no hay una moneda que se pueda devaluar. Es un mecanismo de defensa que usan en los otros países con banco central y moneda, digamos, independiente del dólar. Entonces, me preocupa el tema de la subida de tasas en Estados Unidos y cómo puede afectar a la economía panameña.
por ejemplo, para hablar un poco de la parte financiera, la banca, ¿no? Aquí el amigo Abo dijo una cosa que de verdad debemos aprovechar, es el Treasury Bond de 2 años, que está vendiendo 3.40, es el instrumento más seguro del mundo. Entonces, ¿cómo hace la banca panameña para competir con eso? Porque lo normal sería que suba las tasas a medida que suben en Estados Unidos, que aquí también suban. Pero por otro lado tenemos un problema, que ¿a quién le van a prestar si hay una economía en recesión? Entonces, ¿cómo pueden pagar más si no tienen cómo recolocar ese dinero? Sí. Y si no lo hacen, por otro lado, puede haber una huida de capitales hacia Estados Unidos. Sí. Yo tengo un comentario de experiencia de la banca en Panamá. Está sucediendo un fenómeno, como tú bien dices, interesante. En retrospectiva hacia atrás, era todo lo contrario. Las tasas internacionales en dólares estaban en el piso y Panamá, obviamente, la banca se vio beneficiada porque ofrecía tasas del 3, del 4, a bancos hasta 5%, si lo amarrabas a 3, 4 o 5 años plazo, con un capital garantizado y un sistema financiero que en Panamá ha sido afortunado de que no ha habido ningún tipo de crisis, quizás que tú ves en otros países, crisis bancaria de efecto dominó de que hayan caído varios bancos. Sin embargo, ahora cambia el panorama, porque lo que está haciendo es lo que tú dices, hay un exceso de liquidez. Lo interesante es cuando empezó la pandemia, los bancos se esperaba que los bancos tuvieran problemas de liquidez, y fue todo lo contrario, porque claro, con los créditos modificados, las reestructuraciones, no se generaron nuevos créditos, y sorprendentemente, los depósitos subieron. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Que el exceso de liquidez que hay en las bancas y la dificultad de colocar, porque muchas empresas o desaparecieron, o si son pymes o pequeñas, es más difícil para colocar o son percibidas por más riesgo, los bancos han agarrado los mejores clientes y han bajado las tasas a un nivel bajísimo a nivel de préstamo. Y no solo eso, sino las tasas de los depósitos en Panamá cada vez siguen bajando más. Cada vez que yo he hablado con colegas míos o gente como ustedes o cualquiera de nosotros, un banco general está pagando menos del 2%, los bancos grandes están en menos de 3, 2,5%, bajan cada vez más la tasa. Cada vez que te renuevan un depósito, baja más. Entonces, para las bancas es un desafío. Entonces, yo creo que es momento que aquí en Panamá, los panameños y los que vivimos en Panamá, veamos que hay otras opciones o hay otro tipo de opciones, ¿sabes? Ya sea bonos o ese tipo de cosas o un paquete de bonos, un fondo que pueda rendirte un poco más, o lo que dice José, invertir afuera. Entonces creo que para los bancos están sufriendo muchos temas: baja utilidad, mayores provisiones, un regulador cada vez más estricto, una consolidación de la banca y los bancos pequeños bien comprometidos en ese tipo de cosas. O sea, yo puedo darles un ejemplo. Hay bancos que prestan factoring a tasas de 8 al 12%, están a 5%. O sea, tasas de clientes que tú le cobras 5 o 6, están 4, 3,5, 3%. Entonces, obviamente, va a ser pero hay también un tema de educación y capacitación, que el panameño tradicional dice, no, yo prefiero dejar mi plata en Banco General, ¿no? Y creen que Banco General es más risk-free que la opción que dice él, o invertir en bonos o un fondo de bonos latinoamericanos, por decir un ejemplo. Entonces, va a haber un tema de educación y de capacitación donde las casas de valores pueden aprovechar y capacitar a la gente para que diversifiquen su portafolio. Mira, yo me he encontrado clientes que dicen, no, tú estás diversificado, sí. Clientes que tienen mucho dinero. Sí, yo estoy en Banco General, en Global, en Aliado, estoy diversificado. Y yo, no te felicito, no estás nada diversificado. Sí, estás todo concentrado en Estás Panamá. todo concentrado en Panamá. Gracias a Dios, Panamá se ha visto beneficiado en ese momento. Pero yo les doy el ejemplo. Mira lo que pasó en Rusia con los rublos. ¿Cuánta gente tiene ahora plata que no puede sacar de Rusia? Dios quiera que no pase en Panamá, pero yo creo que la respuesta es diversificación en ese lado. Y a tu pregunta, yo pienso eso, que los bancos sigo viendo mermas de rentabilidad, dificultad de colocar créditos, pero puede pasar también que los bancos, no solo eso, y eso sí va a ser un cambio importante, porque lo bonito de la banca panameña es que el negocio de intermediación siempre ha sido el 90% del portafolio. Entonces, lo que va a pasar ahora con la subida de tasa, los bancos van a invertir en los bonos, en los treasury. Entonces, la cartera de inversión de los bancos va a ser como en otros países de Latinoamérica que invierten en bonos de los gobiernos de sus países. Aquí vas a invertir en Estados Unidos. Hablando, los bancos pueden tomar el capital del
público y recolocar. Sí, sí se puede. De hecho, sí, inclusive claro. ellos te exigen por temas de liquidez, Hasta que tu cumplieron. mínimo, tienes que tener un mínimo de inversión. Es más, van a verse sus... Pero entonces, ¿qué va a sufrir? La economía sufre porque entonces el costo, el acceso al crédito, o sea, y es un poquito lo que tú hablabas de, y la pandemia desafortunadamente ha sucedido eso, que los que están con más beneficios se benefician más y los que están menos beneficiados van a tener menor acceso y los únicos que se van a beneficiar son los nombres de toda la vida, o sea, los clientes grandes, las corporaciones grandes, los clientes grandes, porque ese es un tema. Y otro desafío es, bueno, ahí Teófilo sabe, la industria de la construcción que ha sido bullante, ya no está ahí. El 25% de los créditos bancarios era para el sector inmobiliario. O sea, no tienes en dónde colocar la plata. Pero Sí, adelante. hay una cuestión acá también que, lo que pasa es que nosotros estamos, cuando hay crisis financieras, ¿cuál es el primer país que se recupera siempre? Siempre. O sea, es Estados Unidos, porque existe lo que es una cultura de riesgo. Aquí en países como, por ejemplo, Panamá no existe cultura de riesgo. Entonces, lo que también es absurdo es que se supone que los bancos están ahí para tomar riesgos. Entonces, si tú tienes tanta liquidez, ¿okay? Es que la economía está paralizada, ¿cómo pretendes hacer negocios si no estás prestando dinero? Entonces, abro mi cuenta en el banco, que me va a pagar un 1,5%, debo decir que yo soy de esos que piensa que el Banco General es mejor que el gobierno americano. Oye, pero qué excelente negocio para los bancos, ¿ok? Estar pagando 1,5%, que a la vez voy a ir a este banco a decirle, mira, como yo tengo un plazo fijo contigo, quiero ahora construir un edificio y el banco te presta tu plata. Entonces, pero no te la va a prestar 1,5%, te la va a prestar 4, 5, 6% y más si las tasas están subiendo peor. Entonces la gente no lo ve así cuando se deposita. Digo, la realidad es que Panamá, como no tiene un banco central, no tiene banco de reserva, no tiene prestamista de último recurso, salvo el Fondo Monetario, ¿ok? Es precisamente eso, o sea, que no tiene la manera de poder explicarle o que la gente entienda que el dinero es algo que tiene que ser fungible, que se tiene que estar moviendo para que una economía crezca. Y eso no sucede, no sucede. Bueno, si no hay más, ahora queremos como entregar un reconocimiento a Antonino y a José por estar Muchas con gracias. nosotros y por acompañarnos. Antonino, muchas gracias por tu participación. La verdad, palabras muy sabias, muy atinadas y bueno, muy afortunados de poder contar con una empresa.